Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eda de Les Chules Diseños Tejidos y les quiero dar la bienvenida a un nuevo mega tutorial gratuito. Esta vez vamos a tejer el suéter amapola. El suéter amapola es un suéter básico que hice el año pasado y que les había prometido un tutorial. Esto un poco se los conté en el último post en Instagram. De paso, les cuento que si me quieres seguir en Instagram o en Facebook, estoy como @leschules. Este es el suéter amapola original, ¿sí? Es un suéter que se teje desde el cuello hacia la cintura en redondo. Es un suéter sin costuras. Entonces es una vez que le agarras la mano como a la serie de aumentos, no tiene ninguna otra complicación, por ende es ideal para personas que estén iniciando en el mundo del tejido. Lo que vamos a hacer ahora voy a hablarles un poquito del material que voy a usar. Yo voy a estar usando una lana acrílica, unos restos de fibras acrílicas que me estuvieron sobrando de otros proyectos para hacer pero va a ser toda la misma o el mismo grosor, ¿sí? Esta es una fibra acrílica 4-7, como se le conoce en Argentina. Es de un grosor 3 porque tiene 12 vueltas por pulgada, de acuerdo a la clasificación de la que hablamos en el tutorial anterior que hizo el Craft Yarn Council. Así que si no la consiguen como 4-7, pueden conseguir cualquier otra que tenga el mismo grosor y va a ser más o menos lo mismo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, por supuesto que ustedes van a poder usar yo les voy a dar las herramientas y lo que ustedes necesiten saber para que puedan usar el material que tengan al alcance, el que tengan en casa, el que puedan conseguir. No hace falta que busquen el mismo material que tengo yo en este momento. Quiero hablarles un poquito entonces de lo que vamos a estar haciendo hoy. El suéter amapola es un suéter que mis habilidades de dibujo son fantásticas. Es un suéter que se teje del cuello hacia abajo, como les decía antes, ¿sí? Entonces vamos a tener que empezar por el cuello. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros vamos a estar necesitando para hacer este suéter? Para empezar, necesitamos la medida del cuello, que es esta medida que le voy a poner A, ¿sí? La medida del cuello. Yo para como quiero que sea medianamente cerrado, o sea que no sea muy abierto, para A voy a usar la circunferencia de mi cabeza, que es la misma que uso para hacer los cálculos para hacer cualquier gorro, ¿no? Después yo necesito acá otra medida muy importante, es esta. Necesito saber cuál es el contorno. A esta le vamos a poner B. B sería el contorno de la parte más ancha de mi cuerpo. Esto puede ser tanto el busto como la cintura como la cadera, dependiendo del largo y del cuerpo de cada persona, ¿no? Simplemente se puede, no sé, si estás haciendo esto para otra persona, simplemente le podés pedir el contorno del busto, el contorno de la cintura y el contorno de la cadera y directamente vos sacar el cálculo para no estar haciendo, si lo estás haciendo a medida, ¿no? Y otra medida que vamos a necesitar es el largo total, ¿sí? Que sería desde el cuello hasta acá,
o desde el hombro, mejor dicho, desde el hombro hasta la cintura, ¿sí? Esto lo vamos a llamar C. C va a ser de hombro a cintura. Y luego el largo de la manga. Que el largo de la manga, acá vamos a hacer un pequeño hombrito para que se vea mejor. Lo vamos a tomar desde este borde del hombro hacia el puño, ¿sí? Y este lo vamos a llamar D. El D entonces es la manga, que la tomamos desde el hombro al puño o a la muñeca, ¿no? Al puño, cuando digo puño estoy hablando del puño de la prenda, ¿sí? No del puño. Son todas las medidas que vamos a necesitar. Lo bueno es que yo intenté hacer este suéter con muestra, pero la verdad es que no lo necesita. Si vos tenés estas medidas, ya está, no hace falta que uses una muestra. Porque bueno, como se va tejiendo a medida que lo vamos tejiendo, ya vamos teniendo una idea de cuáles son los tamaños, de cuáles son los largos, de cuáles son. Entonces no hace falta, no hay tanta necesidad de una muestra como por ahí con otras prendas que parten de figuras geométricas más básicas y después cuando se cose se ve realmente si estuvo bien o no. En este como que medio que lo vamos viendo a medida que lo vamos haciendo, entonces no hay tanta necesidad de tanto cálculo previo. Si quieren hacer una muestra de tensión, igual está bueno, porque está bueno saber con qué aguja van a trabajar, con qué punto van a trabajar. Eso también está bueno para tenerlo en cuenta. Pero la realidad es que no es estrictamente necesario. Entonces, lo más importante ahora es conseguir estas medidas, ¿sí? Para este primer video yo voy a trabajar solamente con la circunferencia de la cabeza, porque es la primer parte de la prenda. Y así ya empezamos a tejer y no se hace tan largo la espera, ¿sí? A la parte que más nos gusta a todas. Entonces, la circunferencia de mi cabeza, que el suéter que voy a hacer es para mí, es de 57 centímetros. Ah, mira, tengo una cabecita acá. Bueno, si yo estuviese midiendo esta cabeza, pondría el centímetro en esta dirección, como si les fuese a poner un gorrito y el borde, ¿sí? del gorrito o el elástico de ese gorro es donde estaría midiendo. Así medí yo la circunferencia de la cabeza. No la medí así, porque si no queda muy cerrado y a mí particularmente no me gusta. Y me parece que está bueno tener como cierta comodidad cuando uno pasa la cabeza por una prenda. Entonces la puse cerradito, pero tampoco es demasiado cerrado. Igual lo van a ver, va a quedar como bastante cerrado. Entonces, tenemos, para mi circunferencia tenemos que son 57 centímetros. Entonces, para este trabajo yo voy a estar usando una aguja de 6 milímetros, ¿sí? Y lo que voy a empezar haciendo es, voy a empezar a tejer hasta llegar a los 57 centímetros. Acá me estoy frenando porque hay dos formas de hacerlo, ¿no? Podemos usar la forma tradicional, que dice que hagas cadenas, ¿sí? Hasta que llegues a la medida que estás buscando, o sea, los 57 centímetros. Yo lo que voy a hacer es directamente voy a empezar a tejer sin cadenas de base. Lo que voy a buscar, más allá de llegar a los 57 centímetros, que es importante, es también tener un número de puntos que sea par, ¿sí? Para esta parte del cuellito que estoy haciendo, para mí es muy importante que el número de varetas que haga y el número de cadenas iniciales sea par, si es que vas a usar cadenas. Yo voy a hacerlo sin cadenas de base y te muestro cómo lo hago. Acá hice 3 cadenitas, ¿sí? Que las voy a estar utilizando como la primer vareta.
Voy a tomar una lazada, voy a pinchar en la primera cadena, voy a sacar una lazada, ¿sí? Y esta lazada que yo saco por acá, este rulo, esta hebra que saco por acá, va a ser la cadena sobre la cual va a estar apoyada mi vareta. Entonces voy a tomar lazada y sacar, y recién acá tengo las tres lazadas en la aguja que voy a usar para la vareta. Vamos a hacer una pausa acá antes de seguir y les quiero contar que si vos no sabes hacer varetas, si no entendés los puntos básicos y si necesitas un poco más de información, en el canal hay muchos videos de puntos básicos donde podés entender un poquito más cómo se arma cada uno, y si te interesa también tengo a disposición un curso de crochet desde cero por proyectos en la plataforma de Udemy. Todo eso lo voy a dejar igual en la cajita de descripción por si tienen ganas de ir a chusmearlo. Seguimos. Entonces, yo tenía 3 cadenas. Voy a volver, así le damos de nuevo. Yo tengo 3 cadenas acá que son que van a figurar como mi primer vareta. Hago una lazada como si fuese a hacer la vareta ya mismo, pero no la voy a hacer ya, pero la tengo que tener preparada de antemano. Entonces, voy a pinchar en la primerísima cadena, voy a hacer una lazada y esta lazada va a contar como la cadena de base, ¿sí? Entonces, ahora voy a hacer otra lazada que va a ser como cuando pincho el punto para sacar la tercera lazada de la aguja que uso en las varetas. Y una vez que tengo los 3, sí, paso por 2 y luego paso por 2 para formar la vareta, ¿sí? Vamos a repetirlo. Entonces, tomo una lazada, voy a pinchar y acá cuando pincho, ojo, vamos a tener que buscar las dos hebras, ¿sí? Como si estuviésemos pinchando en la cabecita de cualquier punto tradicional, solo que ahora estamos yendo como por la parte de abajo. Hago la cadena de base, ¿sí? Hago la primera lazada de la vareta y luego paso por 2. Tomo hebra y paso por 2 y así voy haciendo las varetas al mismo tiempo que hago las cadenas de base. Esta es mi cadena, saco la lazada de mi vareta, paso por 2 y paso por 2, ¿sí? Esto yo al principio no me gustaba, la primera vez que escuché sobre esto me pareció una locura total. Me voló la cabeza porque nunca me gustaron las cadenas de base, pero cuando conocí este método tampoco le di mucho crédito. Así que nada, al principio es medio raro, más si uno ya está acostumbrado a hacer otra cosa, es medio raro, pero con el tiempo aprendí a quererlo y hoy por hoy creo que no lo haría de otra forma porque me gusta mucho más y no me gusta tanto estar pinchando las cadenitas, que es algo que no sé si a todas, pero a mí me molesta bastante. Entonces, como que con esta ya empezás directamente tejiendo y eso me gusta. Por supuesto que si querés hacer las cadenas de base también lo puedes hacer así, eso ya va en gustos de cada uno, ¿sí? ¿Ven cómo se van formando ahí las varetitas? Eso ya va en gusto de cada uno y cuando lo haces, simplemente ten en cuenta que las cadenas, los puntos te tienen que quedar pares, ¿sí? Yo ahora voy a adelantar esto y les voy a mostrar cómo seguimos. Bueno, supongamos que yo acá, ¿sí? Ya llegué al final de los 57 centímetros y ya llegué a los 58 puntos que a mí me lleva a hacer el cuello. Cuando llegamos al final, lo que vamos a hacer es simplemente, como cualquier unión tubular, vamos a pinchar luego de las cadenas en lo que sería la primer vareta y ahí vamos a hacer un punto
raso, enano, deslizado, ¿sí? Entonces, esto va a quedar abierto, pero no se preocupen porque después vamos a usar esta mismísima colita para unirlo, ¿sí? Pero, ¿cómo seguimos ahora? Era súper importante, como les había dicho antes, que podamos tener una cantidad par de varetas o de puntos. ¿Por qué? Yo ahora voy a subir con 2 cadenas, voy a tomar una lazada y voy a hacer un punto elástico de 1 en 1. Eso significa que voy a hacer una vareta en relieve por delante y voy a hacer una vareta en relieve por detrás. Una vareta en relieve por delante, ¿sí? Y una vareta en relieve por detrás. Vareta en relieve por delante y así hasta completar toda la vuelta. Esto, la idea es que te quede como una especie de elástico, este punto elástico, ¿sí? Que va a estar siendo la parte del cuello de lo que luego será el suéter. Esto lo vamos a hacer del ancho. Esto pensá que es el cuello, ¿sí? Acá tengo otro. En lo que era el suéter amapola original, yo no le hice este cuello, pero sí le hice un punto elástico en lo que es el puño y la cintura. Les voy a mostrar la del puño porque la de la cintura me parece que es un poco grande y no va a entrar en cámara. Pero miren, ¿ven? Acá tenemos un punto elástico. Esto es una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y así hacemos el punto elástico. Lo que vamos a hacer es terminar de completar la vuelta hasta que tengamos todo la vuelta hecha. Como les decía antes, este lo van a hacer en la cantidad de hileras que ustedes quieran. Yo simplemente voy a hacer 2 para que quede como el detalle del cuello, pero no le voy a agregar más vueltas. Creo que con eso ya es más que suficiente. Pero si ustedes lo quieren hacer más alto, entonces siguen tejiendo vueltas hasta el alto que ustedes consideren necesario para su cuello. Una vez que llegamos al final, al igual que en la vuelta anterior, simplemente vamos a estar haciendo vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Les quiero mostrar esto, que me parece que está bueno para que se entienda el porqué de este es el último punto. Recuerden que el último punto quedó abierto, ¿sí? Ahí estamos. Y acá cerramos con un punto deslizado. ¿Por qué yo les decía que tenía que ser par? Bueno, ¿por qué? Porque las cadenas nosotros las estamos contando como un punto. Entonces, si nosotros las contamos como un punto y tenemos un número de puntos, una cantidad de puntos par, esta cadena de subida nos va a estar funcionando como una vareta por detrás. ¿Ven? Entonces, medio que las cadenas de subida se van a ir escondiendo entre las 2 varetas en relieve que tenemos a los costados, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, entonces, como les decía, el video lo cerramos acá. Este va a ser nuestro cuello. Recuerden que si quieren seguir tejiendo, si quieren hacerlo más ancho, solo tienen que seguir tejiendo y respetar el orden, ¿sí? Si yo sigo tejiendo acá, hago 2 cadenas de subida porque estoy tejiendo en relieve, entonces no tiene 3 puntitos de ancho. Y vamos a respetar lo mismo. Donde había vareta en relieve por delante, vamos en vareta en relieve por delante. O sea, repetimos lo mismo. Y donde había vareta en relieve por detrás,
vamos con vareta en relieve por detrás. Pero es repetir lo mismo, ¿sí? Y como les decía, para mí con estas 2 vueltas ya tenemos más que suficiente para un cuello para este. Recuerden que toda la explicación de todo esto que estamos haciendo, incluyendo la medida y los gráficos y las explicaciones de los puntos y los gráficos de los puntos, va a estar todo explicado en el artículo del blog que voy a estar actualizando a medida que vamos avanzando con los videos. Así que ya deberían poder encontrar en la cajita de descripción el link al artículo del blog donde voy dejando las explicaciones paso a paso para que las vayan siguiendo. Vamos a dejar esto acá porque me parece que ya es un montón. Y nos vemos en el próximo video donde vamos a estar viendo la serie de aumentos que vamos a estar haciendo para lo que sería el canesú del suéter amapola. Nos vemos la próxima. Chao.